Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este webinar que hemos organizado desde Navarro Abogados y Consultores, donde, como ya os hemos anunciado, os vamos a hablar de los arrendamientos. Vamos a tratar la situación en la que ha quedado el arrendatario ante la crisis del COVID-19 y los mecanismos que ahora mismo tenemos en nuestra mano para poder afrontar el pago. Antes de empezar con nuestra exposición, vamos a presentarnos. Muchos ya nos conocéis, a lo mejor todavía no nos poníais cara. Yo soy Alexandra Pérez, la responsable del Departamento de Corporate de Navarro Abogados, y junto a mí en esta charla está mi compañero Sergio Álvarez, abogado senior también del Departamento de Corporate. Sergio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes a todos los que habéis decidido compartir con nosotros esta tarde. Os vamos a pedir al inicio que primero mováis la pantalla donde aparecemos todos los que estamos conectados para que os ayude a seguir mejor la presentación. Os recomendamos que peguéis esta pantalla al lado izquierdo de la propia pantalla. Además, os recordamos que estamos en un webinar vivo, que tenéis a vuestra disposición la sala de chat para plantear todas las preguntas que consideréis oportunas y que serán respondidas al final de este. Y además, en cuanto a la plataforma de chat, tened en cuenta que es abierto, que todos los participantes pueden leer las preguntas que hagáis, así que intentad realizar preguntas que no requieran de datos personales y concretos. Además, como somos varios conectados, os pedimos que silenciéis el micrófono a fin de evitar sonidos de fondo. Bueno, comentadas estas cuestiones para que la presentación vaya mucho mejor, os vamos a explicar, antes de adentrarnos en la misma, cómo la vamos a dividir. Vamos a hacer tres grandes bloques, ¿no? En un primer lugar vamos a hablar de los contratos de arrendamiento de local de negocio. Lo que vamos a hacer en un primer bloque es analizar las medidas adoptadas por el Gobierno mediante el Real Decreto establecido durante el estado de alarma, y ahí vamos a analizar pues quién puede solicitar esa ayuda, en qué consisten esos mecanismos que se están preveyendo, qué plazo tenemos para hacerlo y la forma de llevarlos a cabo, ¿no? En un segundo bloque, de lo que vamos a hablar es de la fuerza mayor y de la cláusula rebus sic stantibus, que seguro que habéis escuchado hablar mucho de ella en estas últimas semanas porque está siendo muy nombrada. Lo que vamos a hacer es explicaros lo que es la regulación, el concepto de fuerza mayor, igual también con la cláusula rebus, y vamos a explicaros si resultaría de aplicación o podría ser invocada para el no pago de la renta. Es decir, cuando tu arrendatario de local de negocio no puedes abonar la renta o ves que no puedes hacerte cargo, o sea, no puedes utilizar los mecanismos que ha previsto el Gobierno en el Real Decreto, ¿qué otras medidas nos pueden quedar? Pues ahí vamos a ver si podemos alegar y apelar a estas dos cláusulas para conseguir algún tipo de cambio. Y por último, en un tercer bloque, os vamos a hablar de los arrendamientos de vivienda. Nos vamos a centrar ahí igual en las medidas que ha adoptado el Gobierno para aquellos inquilinos que se han visto afectados por un ERTE y que, por lo tanto, la situación económica no es buena y no pueden afrontar el pago de la renta, ¿no? Bueno, lo analizaremos, qué mecanismos son, cómo podemos solicitarlos y el plan que tenemos para hacerlo, ¿no? Después, como os comentaba Sergio, responderemos a todas las preguntas que nos vayáis formulando en el chat a lo largo de la exposición. Entonces, nada, sin más demora, vamos a empezar. Vamos a intentar que sea lo más dinámico posible. Como os indicaba Sergio, vamos a utilizar una presentación de PowerPoint para que os resulte más fácil seguir un poco todo lo que vayamos comentando. Y nada, reiteraros que cualquier duda o lo que sea, pues tenéis el chat a vuestra disposición. Así que nada, vamos a empezar. Sergio, cuéntanos, arrendamientos de local de negocio, ¿dónde está regulado? ¿Quién puede hacer uso de esos mecanismos que se prevén? Bueno, pues para empezar este webinar nos hemos centrado en estos arrendamientos de local de negocio. La norma que resulta de aplicación en esta ocasión es el Real Decreto 15/2020 del pasado 21 de abril en sus artículos 1 a 5.
Durante el mismo se puede observar quién puede solicitar estas medidas. Los grandes bloques se centran en pymes y autónomos, pero no todas las pymes y autónomos, sino que serán aquellas pymes que no superen los límites establecidos en el 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Esto es aquellas que su cifra total de activo no supere los 4 millones de euros, la cifra anual de negocio no supere los 8 millones de euros y no tengan una plantilla de más de 50 Sí, trabajadores. mañana le llamamos. Si Voy a hacer un parón porque creo que alguien tiene conectado el vamos a hablar de micrófono. esto y esto. Y dentro de mis cosas, yo creo que sobre la marcha se las diré. De lo que yo me apunté, ¿no? Sí, así que tenemos por ahí alguna interferencia, ¿no? Eso prefiero hablarlo. Céntrate en tus errores, en los errores de funcionamiento. A ver, creo que ahora sí. Bueno, continuando con la presentación, volvemos a retomar lo que habíamos dicho, ¿no? Pymes y autónomos. Pymes que no superen los límites del 257.1 y autónomos que se encuentren afiliados y en situación de alta en el RETA o similares. Luego hay otras dos circunstancias que son comunes a pymes y autónomos, y es que hayan visto su actividad suspendida por el Real Decreto 463/2020 en el que se decreta el estado de alarma, o que no viendo suspendida su actividad vean su cifra de negocios reducida en al menos un 75% respecto al trimestre del año anterior. Alexandra, no sé si es solo yo, pero creo que se te ha silenciado el micrófono. ¿Ahora me escucháis? Ahora. Nada, decía Sergio, cuéntanos si estas medidas que nos estás explicando tienen una diferencia si estamos ante un arrendador que se considere gran tenedor y que se considera gran tenedor, y qué ocurre si son un pequeño tenedor, ¿no? Bueno, la estela del Real Decreto 15/2020 continúa aquella del 11/2020 donde se establecieron las medidas para arrendamientos de vivienda. Y aquí nuevamente el Gobierno vuelve a hacer una distinción entre grandes tenedores y pequeños tenedores. Gran tenedor o pequeño tenedor al final se diferencian en el número de inmuebles que tenga en propiedad esa persona. Un gran tenedor tendrá 10 o más inmuebles urbanos, de los que se excluyen garajes y trasteros, o una superficie consumida de más de 1.500 metros cuadrados. En cambio, pequeño tenedor será todo aquel que no sea considerado gran tenedor. Y dependiendo de si estamos ante uno u otro, las medidas que podemos alcanzar o el automatismo de las mismas serán diferentes. Efectivamente, ahí las medidas van a ser distintas si estamos ante un gran tenedor o un pequeño tenedor. Cuéntanos si estamos ante un gran tenedor. En lo que respecta al gran tenedor, las medidas que se pueden adoptar o que se pueden alcanzar son mucho más interesantes para el arrendatario, pues se versan en el aplazamiento de la renta sin penalización ni intereses desde la mensualidad de renta posterior a ese acuerdo. Además, estas se harán o conllevarán ese aplazamiento durante un periodo de 4 meses que serán abonados a posteriori de manera fraccionada en un plazo superior o igual a 2 años. Eso sí, siempre y cuando el contrato de arrendamiento se encuentre en vigor. Y esto es importante. Si el contrato de arrendamiento no se encuentra en vigor, entonces tendremos que adaptar ese aplazamiento a la vigencia del mismo. En cambio, en caso de pequeños tenedores, el aplazamiento, lo que dice el Real Decreto es que el aplazamiento será temporal y extraordinario. No se establecen esos 4 meses como para los grandes tenedores, por lo que tendremos que ser realistas y ese aplazamiento tendrá que ser conforme a una buena relación entre las partes sin que el aplazamiento de rentas conlleve una desproporción entre derechos y obligaciones de las mismas. Además, lo único que establece a este respecto el Real Decreto 15/2020 es la libre disposición de la fianza para el pago total o parcial de las rentas que aplacemos. Y además, como ocurría en el caso anterior, esta fianza tiene que ser reintegrada en el plazo de 1 año. Eso sí, igual que en el caso anterior, siempre y cuando el contrato de arrendamiento se encuentre en vigor.
Diferencia entre gran tenedor y pequeño tenedor, además, pues el gran tenedor tiene la obligación de aceptar de manera automática esta petición, en cambio el pequeño tenedor no está obligado a esa petición automática de las medidas que plantee el arrendatario. Perfecto. Y ahora os vamos a contar cómo consideramos nosotros desde Navarro Abogados que tenemos que hacer, llevar a cabo esa petición siempre que cumplamos los requisitos que estábamos estableciendo, ¿no? Cuéntanos, Sergio. ¿Cómo realizo la solicitud? Nosotros desde el despacho, desde Navarro Abogados, siempre procuramos que la relación entre las partes que forman ese contrato de arrendamiento, arrendador y arrendatario, sea la mejor posible. Por ello, lo que primero recomendamos es un primer acercamiento telefónico para sentar las bases de esa petición de medidas y ver cómo el arrendador puede tomarse las mismas. Además, también esta llamada nos ayudará a conocer si estamos ante un gran tenedor o pequeño tenedor, o si las circunstancias de la COVID para ese arrendador han sido buenas o malas, es decir, si está sufriendo la crisis en mayor o menor medida. Con posterioridad a este primer acercamiento, siempre recomendamos una comunicación fehaciente, es decir, un burofax, un correo electrónico con acuse de recibo, algo que nos permita demostrar en un futuro litigio, que la solicitud de medidas se realizó y se realizó en tiempo. Y con posterioridad, y esto sí, es que si se llega a algún acuerdo, el mismo quede reflejado por escrito mediante anexo que se anexará, valga la redundancia, al contrato de arrendamiento. Dentro de esta solicitud o de manera conjunta a la misma, se tienen que acreditar las circunstancias de las que hablábamos al inicio de este webinar, es decir, la reducción de la actividad, que se acreditará mediante una declaración responsable, o la suspensión de la actividad, que se acreditará mediante un certificado que expedirá la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la comunidad autónoma. Estos requisitos son necesarios. ¿Por qué digo que son necesarios? ¿Por qué tienen que, además, acreditarse? Porque si no los cumplimos y aún así nos basamos en el Real Decreto 15/2020 para perseguir esa adopción de medidas, nos enfrentamos al pago a posteriori de unos daños, de unos gastos y de responsabilidades en órdenes penales y administrativas. Cuando hablamos de estos requisitos a cumplir y de las consecuencias de no cumplirlos, no quiere decir que no estemos con posibilidades de establecer medidas, sino que el hecho de acatar el Real Decreto 15/2020 y el presentar documentos que acrediten o que documenten nuestra solicitud en base a estos, con documentos a su vez que hayan sido alterados o no sean reales, puede llevarnos estas responsabilidades y estos daños, perjuicios y gastos generados que serán pagaderos a posteriori al arrendador. De ahí la importancia de efectivamente pues, cumplir con todos los requisitos, porque se está preveyendo en el Real Decreto esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de reclamación. Exacto. Y bueno, y ahora lo más importante, ¿no? Estaríamos en plazo todavía para poder solicitar estas ayudas, estos mecanismos que ha previsto el Gobierno. Si somos arrendatarios estamos aún en plazo, pero el plazo es ya casi infine, porque según el Real Decreto 15/2020 finaliza el próximo sábado 23 de mayo, con lo cual aquellos arrendatarios del local de negocio que no hayan presentado la solicitud de medidas ante su arrendador tienen que darse prisa. Si ya tenemos otro acuerdo encima de la mesa, el Real Decreto establece de manera explícita que tendremos que estar a este. ¿Esto quiere decir, esta fecha límite, quiere decir que con posterioridad al mismo no podamos llegar a acuerdos? Pues no, no es así. Se pueden llegar a acuerdos, igual que se han podido llegar a acuerdos con carácter anterior, podrán llegarse a acuerdos con carácter posterior. Eso sí, fuera del amparo del Real Decreto 15/2020 y sin que la operatividad y automatismo de las mismas se pueda poner encima de la mesa o se pueda sacar a reducir. Concluimos este bloque, nos hacemos un pequeño resumen de lo que ha explicado Sergio hasta el momento. La medida que está prevista para los arrendatarios de local de negocio está dirigida a autónomos y pymes que cumplan los requisitos que se establecen en el propio Real Decreto, que hayan visto cesada su actividad y que hayan visto reducidos sus ingresos en al menos un 75%. Y hay una diferenciación, se diferencia si estamos ante un arrendador que se considera gran tenedor o si estamos ante el que se considera pequeño tenedor. Entonces, dependiendo del arrendador ante el que estemos, las medidas serán distintas, ¿no? Estaríamos hablando de un aplazamiento de cuotas por un plazo máximo de 4 meses y estamos hablando, reiteramos, de un aplazamiento, de un fraccionamiento de pago, en ningún caso de una condonación.
y habría que pagarlo hasta en 2 años. Esto siempre para grandes tenedores. Y en caso de pequeños tenedores se permite la posibilidad de usar la fianza para el pago de las rentas, pero existe una obligación de devolver ese importe en el plazo de 1 año. Ahí siempre, como apuntaba Sergio, vamos a tener que estar también a la duración del contrato de arrendamiento, porque si el contrato de arrendamiento dura menos de estos plazos de lo que estábamos hablando, pues se tendrá que moldear el cumplimiento o la devolución de estos importes al plazo que quede pendiente de arrendamiento. Después, os recomendamos solicitud por medio fehaciente, pero siempre poniendo en valor la necesidad, o a lo mejor intentar hablar con la otra parte, intentar llegar a un acuerdo, negociarlo. Y una vez que se consigue ese acuerdo, sea bien que accedan a los mecanismos que se prevén en el Real Decreto, o bien que se llegue a otro acuerdo de forma paralela, plasmarlo por escrito con un anexo que formaría parte del contrato. Advertencia, que si estamos ante algunos datos inciertos o si el arrendatario no se ajusta a la realidad que está viviendo, pues todo eso puede ser objeto de una indemnización por daños y perjuicios que podría ser reclamada por parte del arrendador. Y lo más importante, pues que aquí tenemos un plazo que, como decía Sergio, ya está acabando, que acaba el próximo sábado. Entonces, si estáis en alguna situación de la que acabamos de hablar y os interesa poner en marcha estos mecanismos, nada, hay que hacerlo cuanto antes. Y ahora, si os parece, pasamos al segundo bloque que trataba de la cláusula de rebus sic stantibus y de fuerza mayor. Aquí lo que pretendemos es dar un paso más, ¿no? Oye, yo arrendatario no cumplo los requisitos que acabáis de explicar en este primer bloque. ¿Qué puedo hacer? Porque tengo problemas para pagar la renta. O, oye, sí que cumplo los requisitos, pero los mecanismos, la ayuda que me está ofreciendo el gobierno me resulta insuficiente para la situación que estoy atravesando. Entonces ahora vamos a empezar por la fuerza mayor, os vamos a explicar lo que es el concepto de fuerza mayor en nuestra legislación y la aplicación de la fuerza mayor, valga la redundancia, a los casos del arrendamiento, ¿no? Sergio, cuando quieras, cuéntanos dónde se encuentra regulada la fuerza mayor. Pues empezando por la fuerza mayor, que será la primera parte de este segundo bloque, encontramos la misma en el artículo 1105 del Código Civil. Para sintetizar, la fuerza mayor lo que se establece es una situación, un evento, una circunstancia que sea exterior, extraordinaria, imprevisible e inevitable para las partes. Es decir, que por toda la diligencia que haya podido poner cada una de las partes, ninguna de estas podía haber sido consciente de la misma. En un primer momento, la fuerza mayor con estas características se podría ver totalmente asimilada a la crisis del COVID que a día de hoy estamos sufriendo. Pero ¿resulta suficiente esta similitud con la crisis sanitaria? Bueno, pues aquí nos encontramos con una primera pared y es la falta de jurisprudencia asimilable. Es más, la falta de jurisprudencia es tal que la fuerza mayor asociada a este tipo de crisis a día de hoy no tiene jurisprudencia encima de la mesa que nos haga poder utilizarla de cara a futuro. Por lo que nosotros del despacho y lo que está diciendo la doctrina es que antes que nada se tendrá que estar al contrato y a lo que se haya previsto en el mismo y con carácter posterior habrá que valorar la existencia de diferentes imposibilidades, ya sea legal, objetiva, absoluta o duradera. Además, es algo que tenemos que tener en cuenta y es que cada circunstancia es única y esa cuestión única de cada uno habrá que observarla con lupa y en base a ella poder establecer una resolución conforme a derecho. A día de hoy, aunque la crisis de la COVID sea asimilable a las características anteriormente expuestas, la jurisprudencia nos deja bastante coja esa pata, con lo que habrá que estar en todo caso a cada una de las circunstancias y cada uno de los contratos. Y ahora vamos a hacer, digamos, ese mismo análisis, pero basándonos en las reglas rebus sic stantibus. Vamos a explicaros de qué se trata esa regla. Como veréis, no está prevista en ningún tipo de normativa, aunque a nivel de derecho europeo sí que se encuentra regulado, pero en el caso de España, de momento no. Ya parece que son muchos los sectores y las voces que dicen que esto sí que tiene que estar regulado, porque haría cosas más fáciles en situaciones como las que nos encontramos ahora, ¿no? Pero bueno, hecho esta pequeña introducción, cuéntanos, Sergio, en qué consiste la cláusula rebus.
Pues la cláusula rebus sic stantibus, de la que todos hemos oído hablar a lo largo y desde el inicio de esta crisis, es la que se ha puesto encima de la mesa a la vista de la falta de jurisprudencia de fuerza mayor, como comentaba con anterioridad. Esta regla no deja de ser la modificación de las estipulaciones existentes en los contratos si existen alteraciones sustanciales de las circunstancias que los motivaron, siempre y cuando estas sean imprevisibles. Aquí hay que tener en cuenta dos puntos. Uno es la modificación de las estipulaciones, no la finalización del contrato y la redacción de uno nuevo, sino la modificación de uno existente, y que esas circunstancias sean imprevisibles. Es el punto de conexión que se tiene con la fuerza mayor y es también lo que la diferencia de la misma. A la vista de esto, esta imprevisibilidad y esta alteración sustancial a priori podría tratarse como tal, se podría poner encima de la mesa la regla rebus sic stantibus para llevar a cabo la reducción de la renta, la suspensión temporal del pago de la misma. Eso sí, toda la jurisprudencia, y así lo establece incluso una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado, la 452/2019 de 18 de abril, dice que la regla se aplicará siempre y cuando encontremos de manera conjunta la alteración extraordinaria, imprevisible e inimputable de las circunstancias, una desproporción de las prestaciones entre una y otra parte y que se carezca de otro remedio para la resolución de la problemática que sea motivado por esa alteración de las circunstancias. Es muchísima la doctrina que ya encontramos encima de la mesa que nos dice la regla sic stantibus está encima de la mesa una serie de sentencias, pero la propia doctrina es la que nos dice que en más de 50 años esta regla solamente ha sido de aplicación en 2 o 3 ocasiones. Con lo cual, como ocurría en el caso de la fuerza mayor, habremos de estar a las circunstancias particulares de cada contrato y de cada una de las partes del mismo. Y lo que tenemos que sacar en claro de estas circunstancias es que ni por el mero hecho de alegar fuerza mayor o regla rebus sic stantibus podemos dejar de pagar el alquiler porque no encontramos un sustento jurisprudencial que apoye esa medida. Efectivamente, la cláusula rebus, digamos que sería el último argumento que podemos tener y que parece que sí que vamos a poder utilizar, pero tenemos que ser muy cautos y muy prudentes, pues, porque como bien dice la jurisprudencia y las sentencias que de atrás, lo que nos vienen a decir es que se ha aplicado en muy pocas ocasiones y que suele ser bastante restrictivo, ¿no? Después, pero efectivamente nosotros llamamos a la prudencia y al análisis del contrato de arrendamiento concreto en el que nos encontremos y de cómo ha afectado al arrendatario en concreto la situación derivada de la crisis del COVID. O sea, es decir, no es lo mismo que estemos ante un arrendatario que no ha tenido que cerrar su negocio y que a lo mejor simplemente ha visto una disminución de las ventas, a que estemos a un arrendatario que por un imperativo legal, negocios de hostelería, por ejemplo, pues haya tenido que cerrar y que de momento tenga un futuro incierto, ¿no? Entonces ahí sí que os decimos y os animamos a que ante cualquier duda nos consultéis y analizaremos vuestro caso concreto teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no? A mayores ahora, un poco para que veáis por dónde ya empieza a moverse las voces, ¿no?, respecto a cómo se pueden aplicar estas cláusulas o estos alegatos, digamos, os vamos a hacer unas nociones de lo que se va hablando, una visión judicial de cómo parece que pueden llegar a interpretarse estas cláusulas en estos contratos de arrendamiento, ¿no? Cuéntanos, Sergio. Bueno, como os íbamos adelantando, hay que partir de la premisa de la inexistencia de precedentes, más allá de la crisis financiera de 2008. Ya hay muchas voces, como adelantaba Alexandra, que abogan por el entendimiento entre las partes, tanto así que el Consejo General del Poder Judicial está trabajando en un paso intermedio donde la intermediación entre las partes resulte obligatoria previa la demanda de desahucio por impago de rentas. Además, se aboga por estar a cada contrato, que es algo que nosotros hemos venido repitiendo desde el inicio de este webinar. Habrá que estar a lo que las partes hayan pactado con carácter previo. Y además se debe tener en cuenta que las posiciones del Tribunal Supremo son cambiantes y, como os adelantaba,
con anterioridad, es la propia doctrina quien dice que más de 50 años, en este caso la regla rebus sic stantibus solamente ha sido de aplicación en 2 o 3 ocasiones. Por eso, desde Navarro Abogados, desde el despacho, os recomendamos, para empezar, la inclusión de este tipo de cláusulas en los contratos de toda índole a partir de ahora. Es decir, la inclusión de cláusulas que aboguen por qué ocurre en circunstancias de fuerza mayor, si se va a dar una suspensión del pago de cuotas, si se va a dar un aplazamiento de las mismas, si se va a pasar por la condonación. Creo que es algo que va a modificar los contratos de ahora en adelante, habida cuenta de que una epidemia, una pandemia puede llegar. Además, recomendamos el agotar y documentar la vía extrajudicial y de acuerdo. Agotarla para no iniciar un procedimiento judicial y documentarla, porque si es cierto lo que adelantaba el Consejo General del Poder Judicial, ese paso intermedio va a haber que o bien documentarlo o bien volver a pasar por él si no se ha documentado debidamente. Y por último, revisar cada contrato de manera específica para poder daros la mejor solución respecto a las circunstancias que vuestro contrato y las partes hayáis firmado. Terminamos este bloque, como os decíamos, fuerza mayor, cláusula rebus sic stantibus, podemos utilizarla pero con restricciones y con prudencia, y ahí sobre todo habría que analizar contratos de arrendamiento que se ha firmado, que se establece ante qué tipo de contrato estamos, si establece penalizaciones en caso de incumplimiento, qué daños nos ha causado la crisis, hemos tenido que cerrar, simplemente ha bajado la facturación, para ahí tener un principio de proporcionalidad en lo que vayamos a solicitar en base a esta cláusula. Y sobre todo, desde Navarro os decimos prudencia y intentar solucionarlo por vía extrajudicial, porque al final llegar a un acuerdo va a ser lo mejor y lo más óptimo en estas circunstancias. Y luego sí que a la vista de lo que ha pasado y viendo que pues, efectivamente no estamos libres de que vuelva a producirse una pandemia o un rebrote, pues para arrendamientos futuros sí que es necesario, como comentaba Sergio, empezar a incluir estas cláusulas para efectivamente tener ya mecanismos de los que valernos, y esperemos que no, pero vuelva a pasar algo como lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? Y ahora, para finalizar, vamos a ir con este último bloque del que os hablábamos, que es de arrendamientos de vivienda. Aquí, al igual que en el primer bloque, lo que vamos a hacer es hablaros de los mecanismos que se han previsto durante el estado de alarma mediante Real Decreto Ley para que aquellos inquilinos que se han visto afectos pues, por la crisis económica derivada del COVID, pues puedan, digamos, dejar de pagar la renta o en qué condiciones para paliar, digamos, ese daño colateral que se ha producido. Igual, vamos a contaros de qué mecanismos se tratan y qué inquilinos podrían acceder a dichas ayudas. Cuéntanos, Sergio. Pues en esta ocasión los arrendamientos de vivienda también han sido objeto de un Real Decreto Ley a lo largo de esta crisis sanitaria. El principal reflejo, las medidas, las encontramos en el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, de sus artículos 3 a 9, y tenemos que estar además a la modificación incluida en el Real Decreto 16/2020 de 28 de abril en su disposición final cuarta. Para no adelantarnos en qué ha incluido una y otra, vamos a seguir el mismo esquema que en los arrendamientos de local de negocio y para ello vamos a centrarnos primero en quién puede solicitar estas medidas. Igual que los arrendamientos de local de negocio establecían una serie de personas que podían acceder a esas medidas, en esta ocasión lo que el Real Decreto establece es que podrá acceder a las mismas la persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica. Y esta circunstancia, la vulnerabilidad económica, es justo sobre lo que pivota todas las medidas. ¿Qué se entiende por vulnerabilidad económica? Pues al final es aquella persona física que se haya encontrado a raíz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en una situación de desempleo, en expediente de regulación temporal de empleo, en ERTE, o haya visto su jornada reducida. Pero no solamente el ámbito laboral es el que hace que una persona se encuentre en vulnerabilidad económica, sino que estas circunstancias laborales añadidas a un importe de la renta junto con sus gastos y suministros superior al 35% de los ingresos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, le abrirán la puerta a estas medidas frente a los arrendadores de vivienda habitual. Y aquí, Sergio, también nos volvemos a encontrar con que se diferencia entre el tipo de arrendador entre el que nos encontremos, ¿no?
Exacto, como ya adelantaba al inicio del webinar, esta medida ha sido calcada para los arrendamientos de local de negocio. Igual, aquí también el gobierno hace la distinción entre gran tenedor y pequeño tenedor. Como hablábamos con anterioridad, gran tenedor, aquel propietario de 10 o más inmuebles urbanos en los que se excluyen garajes y trasteros, o aquel que, no teniendo esos 10 o más, sino que tenga 2 o 3, la superficie construida sea superior a 1.500 metros cuadrados. Igual, dependiendo de si estamos ante uno u otro, las medidas que podamos alcanzar y el automatismo de las mismas será diferente. Y ahora cuéntanos de qué medidas se tratan, si son más extensivas que las previstas para los contratos de arrendamiento de local de negocio. Aquí el gobierno permite varias variables, ¿no? A pesar de estar ante grande tenedor o pequeño tenedor, al gran tenedor le da dos opciones, o bien la reducción de rentas en un 50% durante 4 mensualidades, o bien el aplazamiento de las mismas sin penalización ni intereses desde el mes siguiente al que se firme el acuerdo y el aplazamiento de pago en 3 años, siempre y cuando esté vigente el contrato de arrendamiento. Esta segunda parte se parece bastante, es calcada, salvo por las 3 anualidades, a la del arrendamiento de local de negocio. Y ocurre exactamente lo mismo que entonces. Esta segunda opción es una medida que tiene que ser aceptada de manera automática por el arrendador. En cambio, pequeño tenedor, como ocurría en el caso del local de negocio, muchas menos opciones o opciones menos interesantes para el arrendatario, pero más libres para las partes. Porque si bien se vuelve a repetir esa reducción del 50% o el aplazamiento de la renta exactamente en los mismos términos que el gran tenedor, el Real Decreto da la opción a que pequeños tenedores puedan poner encima de la mesa cualquier tipo de medidas para llegar a un entendimiento entre las partes. Por ello, tenemos que tener en cuenta gran tenedor, 2 medidas, o reducción al 50% o aplazamiento de las rentas. Esta última tiene que ser aceptada de manera automática, o pequeño tenedor, además de estas 2 anteriores, sin que ninguna sea automática, cualesquiera otras. ¿Y aquí cómo tenemos que hacer esa solicitud ante el arrendador? Aquí volvemos a repetir lo mismo, ¿no? El hacer una llamada al arrendador, el enviarle de manera fehaciente nuestra solicitud y una vez que tengamos las bases del acuerdo, documentarlo. Es decir, que quede por escrito y se anexe al contrato de arrendamiento. Lo que se modifica respecto a cuando estábamos hablando de pymes o autónomos, que en este caso la persona física tiene que presentar muchísima más documentación. En caso de desempleo o ERTE, reducción de jornada, lo tiene fácil con un certificado de la entidad gestora del SEPE de nuestra propia empresa donde se ponga de manifiesto esta circunstancia, es suficiente. Pero más allá de eso, con posterioridad tenemos que presentar un certificado de empadronamiento que sea actual, que no tenga más de 6 meses de expedición. ¿Para qué? Para que se observe todas las personas que forman parte de esa unidad familiar que vive en el domicilio. Además, el libro de familia. Y además, si fuera el caso, una declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente para el caso en que alguno de los miembros de esta unidad familiar tuviese esta declaración. Por otro lado, el Real Decreto establece que aquel arrendatario que solicite estas medidas no puede ser propietario de ningún otro inmueble, con lo cual hace falta que se aporte junto a la solicitud nota simple del registro de la propiedad de toda la unidad familiar. Y además, como ya hemos comentado con anterioridad, una declaración responsable. Si alguno de estos documentos no puede ser aportados por la crisis de la COVID, porque el ayuntamiento donde nos certifican o donde nos dan una copia del certificado de empadronamiento está cerrado, el libro de familia no lo encontramos, tenemos un mes desde la solicitud al arrendador para enviarle toda esta documentación. E igual, ¿qué ocurre si no cumplo los requisitos? Pues aquí el gobierno vuelve a establecer exactamente las mismas responsabilidades, el pago de daños, el pago de gastos y las responsabilidades que se puedan dar en otro orden si llevamos a cabo el falseamiento o la falsedad de los documentos que se aportan junto a la solicitud. ¿Y hasta cuándo podemos presentar la solicitud? Porque aquí efectivamente creo que había en el Real Decreto donde se prevén estas medidas un primer plazo, pero ese plazo ha sido prorrogado, ¿verdad?
Ha sido prorrogado por, como hablábamos al inicio, el Real Decreto 16/2020. Este ha ampliado el plazo para la presentación de solicitudes ante arrendadores de vivienda habitual hasta el próximo 2 de julio. Igualmente, como hablábamos antes, si tenemos otro acuerdo ya firmado, operará el firmado. Después de este plazo, ¿se pueden llegar a acuerdos? Sí, no se cierra la puerta a que dentro de la autonomía de las partes las mismas puedan pactar lo que consideren oportuno. Como hablábamos antes, no al amparo del Real Decreto 11/2020 y su modificación del 16, pero sí se puede llegar a acuerdos con posterioridad a esta fecha. Y ahora vamos a explicaros, porque nos consta que también muchas veces estáis en esa situación, cómo se vive esto, estas medidas que acabamos de explicar desde el punto de vista del inquilino. Si tú eres el arrendador, cómo te afectan y qué tienes que hacer. Bueno, en este caso el Real Decreto sí establece la obligación del arrendador en dar respuesta a las medidas que nos pongan encima de la mesa nuestros arrendatarios. Para ello, de manera fehaciente, en una actitud o de manera positiva o negativa, tenemos que dar respuesta a la solicitud del propio arrendatario. Dentro del plazo de 7 días. ¿Qué ocurre si en el plazo de 7 días no hemos mostrado nuestra negativa? Se entenderá que estamos conformes con las medidas, con lo cual es importante tener en cuenta este periodo de plazo que nos confiere el Real Decreto. Además, hay que tener en cuenta que si somos grandes tenedores hemos de elegir entre la reducción de la renta en un 50% o la moratoria en el pago de la renta durante 3 años, siendo esta última de obligado, de automática aceptación, con lo cual tenemos que jugar además con la duración del contrato y de si queremos o no prorrogar el mismo. Si somos pequeños tenedores lo tenemos mucho más fácil porque se nos abren todo tipo de medidas a poner encima de la mesa. Luego, para el caso en que nuestro arrendatario haya falseado los datos o tengamos esa ligera sospecha, primero, enviar una comunicación fehaciente solicitando que aclare cuál es la circunstancia. Y de no obtener respuesta, pues poner en marcha todas las maniobras que en derecho nos ponen delante, en derecho nos amparan, para hacer valer nuestros derechos y ver reintegrados los gastos o los daños que hayamos podido sufrir. Entonces, ya terminando con este bloque, como os decíamos, esta medida es aplicable a personas físicas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. ¿Y qué se entiende por vulnerabilidad económica? Pues como nos comentaba Sergio, que hayan visto finalizado de manera definitiva o temporal a través de un ERTE su relación laboral y que tengan que hacer frente a una renta mensual, más incluidos los gastos de suministro, que alcancen al menos un 35% de los ingresos de la unidad familiar. Hay que distinguir, al igual que nos pasaba con los contratos de arrendamiento de local de negocio, entre gran tenedor y pequeño tenedor, porque las medidas serán distintas dependiendo de si estemos ante nuestro arrendador, sea un gran tenedor o un pequeño tenedor. Reducción o aplazamiento de cuotas por un plazo de 4 meses, fraccionando el pago para el pago de 3 años, cuando estemos hablando de grandes tenedores, y también, y además de las anteriores, cualesquiera otras para pequeños tenedores. Como os decíamos en relación a la solicitud, mejor que hablarlo por teléfono, es decir, nosotros siempre abogamos por ese acuerdo, por esa negociación y que se documente mediante un anexo que forme parte del contrato. Si no puede ser así, si no encontramos esa posibilidad con el arrendador, pues siempre hay que remitirlo de forma fehaciente con toda la documentación que se establece y gran diferencia, el arrendador tiene que contestarnos en un plazo de 7 días. Volver a advertir que, como también ocurría en arrendamientos de local de negocio, pues si nos basamos en datos inciertos o aportamos documentos que no se consideran la realidad, decimos que hemos estado en un ERTE cuando no es verdad, pues pueden ser reclamados daños y perjuicios, ¿no? Y bueno, y aquí para solicitarlo se ha ampliado el plazo y tenemos hasta el 2 de julio, o sea que todavía contamos pues, con bastantes semanas por delante para poder hacerlo, ¿no? Y en principio con esto terminaríamos nuestro tercer bloque de este webinar. Esperamos que os haya sido
útil y que haya resuelto vuestras dudas. No obstante, si tenéis cualquier duda concreta que queráis comentar con nosotros porque requiera datos ya de un carácter más personal, pues ahí tenéis nuestros correos electrónicos y estamos a vuestra disposición. Y ahora, si os parece, creo que había alguna pregunta por el chat. Os animo a que cualquier duda que tengáis, pues nos lo hagáis llegar, porque ahora mismo pues, procederemos a contestarla. Creo que teníamos una que planteaba Vladi, que nos decía, si se utilizan los depósitos para el pago de renta, los daños del inmueble, ¿cómo se cubrirían? Entiendo que aquí estamos hablando de arrendamiento de vivienda habitual o bien de arrendamiento de local de negocio. Lo que hay que tener en cuenta es que la única opción donde se utiliza el pago de la fianza obliga al arrendatario a devolver la misma en el plazo de 1 año o siempre y cuando ese plazo de 1 año el contrato de arrendamiento se encuentre en vigor. Si el plazo de 1 año es inferior, la fianza habrá que reintegrarla antes de la finalización del contrato. Con lo cual, ese depósito, esa fianza se va a reintegrar y debe reintegrarse, con lo cual se podrá utilizar a posteriori. Tenemos otra pregunta de Pilar. Nos pregunta Pilar si se acuerda por ambas partes una reducción de la renta durante el estado de alarma del 50%, por ejemplo, ¿el IVA sería sobre el 50% o sobre la renta normal del contrato? Vamos a partir de la base que esta es una pregunta más fiscalista. No obstante a ello, si se acuerda por ambas partes la reducción de la renta al 50% y tenemos la obligación de emitir factura sujeta tanto a impuesto de valor añadido como a IRPF, lo que se gravará es el porcentaje o el importe que se gire. Es decir, si estamos hablando del 50%, el IVA gravará solamente ese 50% y no la cantidad total de renta, porque no es lo que se va a ingresar en ese momento. No sé si tenéis alguna otra pregunta, os animo, tenemos el chat abierto y No obstante, como os hablaba Alexandra, si alguna pregunta conlleva algún dato más personal o queréis que revisemos el contrato, tenéis los correos en pantalla. Nos comenta Alejandro, creo que hay alguna sentencia reciente favorable basándose en la regla Rebus. Entiendo que se haya aplicado 2 o 3 veces en los últimos 50 años, pero hay que tener en cuenta para su posible aplicación que la situación que vivimos no ha habido nunca en los últimos 50 años. Efectivamente, Alejandro, o sea, obviamente estamos ante una situación que no es comparable ni con la última crisis vivida hace unos años aquí en España, ni con ninguna otra situación en concreto. A donde vamos es que las sentencias que se están barajando cuando se aplica esta cláusula se suele aplicar de una forma muy restrictiva y tampoco nos ayuda el hecho de que no exista una norma que regule la cláusula rebus sic stantibus, sino que nos tenemos que ir a lo que va diciendo la doctrina y lo que se ha establecido por parte de las sentencias del Tribunal Supremo que se han ido pronunciando al respecto durante años anteriores. Sí que es cierto que estamos ante una situación, una pandemia sin precedentes y con unas consecuencias a nivel económico sin precedentes, donde por imperativo legal se ha visto obligadas muchas empresas y muchos locales a cerrar, y entonces efectivamente pues ahí sí que es una vía, la cláusula rebus, para digamos, basarnos en ella para intentar modificar ese contrato de arrendamiento. Pero reiteramos, hay que revisar el contrato de arrendamiento, saber qué se establece. Hay que revisar cómo nos ha afectado la situación de la crisis sanitaria. No es lo mismo un local que ha podido estar abierto, un local que ha tenido que cerrar, y después también tenemos que ver qué es lo que solicitamos, porque si estamos ante un local que ha estado abierto, imaginemos una farmacia que ha estado abierto, que a lo mejor no le ha afectado y se quiere basar en esta cláusula para conseguir una reducción de la renta o incluso una condonación de ciertas mensualidades, pues no es acorde. Pero en cambio, si estamos ante un local pues que sí que se ha visto obligado a cerrar, que no ha facturado nada durante unos meses y que sabe que la vuelta al trabajo pues va a ser de forma gradual y con una baja de facturación, pues desde luego la situación, la radiografía es distinta, ¿no? Entonces, por eso sí que decimos, nos vale, pero tenemos que estudiar cada caso concreto. Después tenemos otra pregunta de Florencio, que nos dice, como arrendador, ya acordé con mis inquilinos una reducción de la renta verbalmente. ¿Debo generar un anexo a estas alturas? A ver, dependerá si esas medidas ya han finalizado. Si las medidas han finalizado ya,
no tiene mucho sentido acordarlo a día de hoy. Lo ideal, si no han finalizado o están por finalizar, documentarlo. Hemos de tener en cuenta que la fecha del contrato se puede modificar y demás, pero lo ideal para todo verbalmente, al final ahí jugamos con la memoria de cada una de las partes, ¿no? En el despacho estamos hartos de verlo, de yo le adelanté por teléfono esto y al final no. Entonces, lo ideal es que se configure por escrito. Entonces, si está por finalizar o ya ha finalizado y las medidas se han cumplido de manera correcta, no tendría mucho sentido. Si queda poco para finalizarlo o acabamos de iniciar esas medidas, lo ideal es hacer un anexo que se añada al contrato de arrendamiento. Tenemos otra pregunta de Vladi. Nos dice, si el arrendador está en situación de crisis, no tiene trabajo, entiendo que sería de vulnerabilidad económica, pero claro, estamos hablando de arrendador, y depende de ese alquiler, con rechazar la solicitud de inquilino es suficiente durante 7 días, ¿es la única ventaja para el pequeño tenedor? A día de hoy es lo que se establece por el Real Decreto. No solamente rechazarlo, ojo, además del rechazo hay que tener en cuenta las maniobras posibles de desahucio por impago de rentas. Aunque estas medidas de desahucio también hemos de tener en cuenta que el propio Real Decreto 11/2020 las ha dejado un poco en suspenso y tendremos que ver cuál va a ser la actitud de los tribunales de cara a los futuros desahucios. Entonces, con estas medidas, primero de todo, es si además el arrendador se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, obligatorio negar la adopción de cualquier medida. ¿Por qué? Porque entonces la adopción de medida que beneficiaría a uno estaría haciendo que toda la carga se plante encima de, en este caso, el arrendador, con lo cual habría una desproporción total entre obligaciones y derechos de cada una de las partes. Con posterioridad a esto, podemos hablar con el arrendatario y, oye, tú estás en vulnerabilidad económica y yo también, con lo cual es imposible. Y punto 3, intentar llegar a algún acuerdo. Si ni arrendatario puede pagar ni arrendador puede permitir que le paguen menos o que no le paguen, pues intentar resolver el contrato. Os estamos hablando ahora de intentar resolver el contrato porque el propio Real Decreto 11/2020 ya sienta las bases de una paralización de los procedimientos de desahucio una vez que se levante el estado de alarma. Pero tendremos que observar cuál va a ser el resto de posiciones que nos encontremos con posterioridad al mismo. Con lo cual, contestando, Vladi, a tu pregunta, ¿es la única ventaja para el pequeño tenedor? Por desgracia, siendo fieles a la norma, sí. La negativa y el intentar pactar con el arrendatario la finalización del contrato para que no se generen más intereses e intentar buscar un arrendatario que nos pueda pagar esa renta. No sé si tenemos alguna pregunta más. Vamos a esperar unos segundos. No obstante, como os decíamos, tenemos los correos abiertos para todos, para revisar vuestros contratos, para responder a aquellas preguntas que no queráis hacer por aquí porque tienen algún cariz un poco más personal, o aquellas preguntas que ahora os estén surgiendo y que no os den tiempo a plantearnos. Desde el despacho estamos abiertos para responderos, tanto Alexandra como yo, como cualquiera de los compañeros que pertenecen al departamento y que no han estado esta tarde aquí. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Entonces, nada, vamos a despedir este webinar. Os damos las gracias a todos por haber participado y por habernos acompañado. Y gracias, Andrea, también por habernos ayudado a organizarlo tan bien y con tan poquito tiempo. Y nada, como os decía Sergio, pues a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos los participantes y esperamos poder ayudaros y poder vernos en futuros webinars.